Buenas noches, qué bien que estamos acá, todos listos para iniciar nuestro, nuestra jornada gerontológica, ¿no? En su primer día y a pesar de las dificultades que a veces hay, tenemos que salir adelante y de todas maneras este video va a estar disponible. Vamos a empezar entonces con algunas dificultades técnicas que lamentablemente no se pueden prever a veces, pero vamos a comenzar de todas maneras. Pues bien, iniciando la jornada gerontológica por el 12 aniversario de la Central Gerontológica Internacional, vamos a iniciar entonces con la licenciada Mariela Ackerman. Mariela Ackerman es miembro del comité directivo de la Asociación Peruana de Economía Plateada, mentora de emprendimientos y docente de posgrado en Centrum PUCP, o sea, la Universidad Católica. Especialista en economía plateada y emprendimiento senior y coordinadora de la unidad social de la Central Gerontológica Internacional. Entonces le damos el pase para que desarrolle el primer tema que les toca. Más años, más aprendizaje, descubrir, crear y reinventarse. Muy bien. Bien, muchísimas gracias, Luigi, por la invitación. Muchas gracias a los que nos acompañan en directo y a los que participan, luego pueden ver la grabación. Si me permites compartir pantalla. Claro. Espérate. A ver. Ajá, ya está. Ok. Bien. A ver, la realidad es que ahorita estamos efectivamente viviendo más, pero lo que queremos es vivir mejor, o sea, no solo sumar años, sino realmente darles sentido. Eso creo que es el compromiso, el deseo de todos en general. Y así que me gustaría empezar con una pregunta, para que la respondamos en nuestras mentes. ¿Qué has aprendido hoy día? ¿Cuándo es la última vez que aprendiste algo? Porque aprender no es cuestión de edad, sino de curiosidad. El cerebro se adapta. El cerebro puede seguir aprendiendo si lo estimulamos, si le damos ocasión de que siga aprendiendo. Aprender nos mantiene vivos, conectados y con propósito. Nos permite, como dice el título de esta exposición, descubrir, crear y reinventarnos a cualquier edad. Aprender es abrir puertas a nuevos mundos, es descubrir competencias, talentos dormidos que de repente descartamos en esa vorágine que es la etapa de adultez. Es descubrir también nuevos gustos, es conectar también con nuestra creatividad, pudiendo surgir habilidades que ni siquiera nos imaginábamos que tuviéramos, porque la creatividad no se apaga con la edad. La creatividad sigue, necesita solamente espacio para desarrollarse. Y tal vez en esta etapa, a pesar de que nunca hayamos conectado con temas creativos propiamente dichos, sea una etapa propicia para eso. Permite también, nos ayuda a reinventarnos. En esa segunda mitad de la vida, los roles suelen haber cambiado. Probablemente ya no somos trabajadores a tiempo completo,
Los hijos, si los hemos tenido, han formado sus propios hogares. Tal vez nos hemos quedado solos. Aprender nos da herramientas para adaptarnos a esos cambios, para buscar redefinir quiénes somos y encontrar un nuevo sentido, un propósito. Esa razón que nos haga levantarnos con energía, con ilusión cada mañana. Y muchas veces ese propósito se renueva justamente cuando aprendemos algo nuevo. Porque el aprendizaje nos devuelve la sensación de seguir siendo capaces de crecer, aportar, seguir sintiéndonos útiles. Una señora que, por ejemplo, aprende a usar las redes para vender sus tejidos, un hombre que vuelve a tocar guitarra después de 40 años, o un grupo de amigos, colegas del mundo corporativo que deciden iniciar una startup en el mundo tecnológico. La ciencia lo confirma. Aprender transforma la mente, el cuerpo, las emociones e incluso la forma de mirar la vida. La Organización Mundial de la Salud considera el aprendizaje continuo como uno de los pilares del envejecimiento saludable. La UNESCO enfatiza que los mayores que siguen aprendiendo reportan mejoría en su bienestar y en su autonomía. Se sienten mejor. No solo mejora la memoria y la reserva cognitiva, esa que nos ayuda, que actúa como factor protector, retrasando incluso la aparición de algunos síntomas de deterioro cognitivo o enfermedades neurodegenerativas, como lo es, por ejemplo, el Alzheimer. Recientes estudios muestran también que incluso se ha reducido la brecha de salud vinculada al nivel educativo justamente con el aprendizaje continuo. Es decir, personas que han tenido en su formación inicial una educación de menor nivel, de menor calidad, reportan igual mejoras en su salud, no solamente en la salud mental, sino incluso en la salud física. Otro estudio también longitudinal realizado en Singapur en las personas de 60 a más años halló una relación bidireccional. Participar en aprendizaje continuo predice el voluntariado y el voluntariado predice el aprendizaje continuo. Es decir, un círculo virtuoso entre aprender y participar socialmente, que facilita la cohesión social y la contribución a la comunidad de las personas. Y no hablamos solamente del aprendizaje formal, de la inscripción, la matrícula en un curso, en una institución educativa formal. Aprender puede ser desde descubrir una nueva receta en YouTube, usar otras funciones en nuestro celular, participar en un taller, ver un webinar que hoy tenemos a nuestra disposición y donde, por ejemplo, tenemos tanto material en la central gerontológica, escuchar un podcast. He de confesar que yo soy fanática de los podcasts porque la actividad de caminar me ha sido mucho más entretenida si me pongo los audífonos y escucho un podcast y sigo aprendiendo. Conversar con quienes tienen un bagaje de experiencias, de vivencias y miradas diferentes a las nuestras que amplían también nuestro panorama. Cada aprendizaje, por pequeño que parezca, refuerza esa sensación de capacidad, de competencia, y eso es clave para vivir con sentido. La jeragogía, que es así como se llama la rama de la educación, la disciplina educativa, que se enfoca en la enseñanza y el aprendizaje de las personas mayores, tienen en cuenta factores como una posible disminución de la percepción sensorial, las capacidades motoras de repente limitadas,
los cambios cognitivos que pueden afectar ese aprendizaje, adaptando, por tanto, las estrategias pedagógicas para que justamente se logren los resultados esperados. Empatía, escucha activa y ese fomento del aprendizaje colaborativo son enfoques, ayudas que contribuyen mucho a una experiencia exitosa en ese aprendizaje. Las universidades para adultos mayores, la primera de las cuales surge en Francia en 1970, son estos espacios de aprendizaje y encuentro. Tienen programas de varios contenidos, están extendidas hoy por hoy en gran parte de los países y tienen sobre todo espacios también de intercambio intergeneracional, que nuevamente enriquece la mirada en el aprendizaje, en el vínculo, ¿no? Poniendo énfasis, hacen mucho énfasis en el disfrute, o sea, no solo el aprender por aprender, sino aprender de manera que uno se sienta contento, sienta que es una experiencia grata la que está viviendo. En el caso de nuestro país, algunas de las iniciativas que destacan, por ejemplo, la Universidad de la Experiencia, que tiene ya 25 años y que ha impactado en más de 10.000 alumnos y que tiene un amplio portafolio de programas para personas mayores. O la UAM, Universidad de Adultos Mayores, liderada por el doctor Pedro Salomé, que también ha impactado ya en más de 1.500 participantes y que demuestran tener una energía, unas ganas de aprender, unas ganas de relacionarse, aún en temas que les han sido ajenos totalmente durante su trayectoria anterior, ¿no? Sin embargo, todavía enfrentamos algunos desafíos. En primer lugar, en nuestro país, la brecha digital y la conectividad. Si bien la brecha se ha reducido significativamente, casi desaparece entre los 50 y 70 años, es cierto que en ambientes rurales todavía la falta de conectividad impacta y aún sigue vigente. Y ese es un tema sobre el que tenemos que trabajar. El edadismo es otro desafío. Y acá a veces el que nos juega en contra es el autoedadismo. El un poco pensar, no, ya qué voy a aprender, o para qué voy a aprender, o ya no lo voy a poder hacer. Cuando también está científicamente comprobado que el cerebro sigue aprendiendo en la medida en que lo nutramos de nuevos conocimientos. Y la escasez de ofertas, de una oferta rica, variada, ¿no? Además de que también tenemos políticas públicas insuficientes. Entonces, en este rol de este aprendizaje continuo, con foco en las personas mayores, todos tenemos un rol. El sector público, el sector privado, las familias y la persona en sí misma. El sector público necesita ampliar sus políticas públicas, promover el aprendizaje a lo largo de la vida, brindar servicios que vayan acorde a las necesidades de estas personas. Hoy por hoy, por ejemplo, tenemos entre las iniciativas más importantes del sector público a los CAM, Centros de Adultos Mayor de Salud, que son 126, pero que también ya han venido impactando a más de 60.000 personas mayores. O los CIAM, los Centros Integrales de Adulto Mayor de los gobiernos locales, las municipalidades, que tienen también, ellos sí son un poco más, están más presentes a lo largo de nuestro país, son 1.500, pero tienen también toda una oferta de talleres, de cursos, de charlas y de actividades que lo que hacen es ayudar a generar comunidad, a sensibilizar a las personas mayores sobre la responsabilidad que tienen sobre su propio bienestar y a conectarlos
con otras personas para evitar la no, la tan complicada soledad no deseada, ¿no? Y acá nuevamente, en las visitas, yo visito diferentes centros, visito diferentes instituciones y sorprende gratamente la actitud de las personas mayores, estas ganas que tienen de seguir aprendiendo, y personas de 70, de 80 años que siguen participando, siguen vinculadas y siguen incluso también aportando ellas, ¿no? El sector privado necesita capacitar a su personal, ofrecer talleres, formación para mejorar, por ejemplo, la adaptación de sus colaboradores mayores, ¿no? La integración intergeneracional y además prepararlos para esa etapa nueva de la segunda mitad, porque ya no vamos a hablar de jubilación, ya dejamos ese ciclo de estudiar, trabajar y luego un poco descansar, retirarse. Hoy va a ser un continuo. Me voy a tener que permanentemente reinventar, tener oportunidades de aprender cosas diferentes. Las instituciones educativas tienen que también participar en incrementar su oferta, en ayudar a las personas a que tengan más posibilidades de aprendizaje. Y finalmente las familias, porque las familias tienen que acompañar, tienen que enseñar y tienen también que aprender juntos, y de esa manera se enriquece no solamente el impacto, no es solamente en la persona mayor, sino es también en las nuevas generaciones, en las generaciones jóvenes, que amplían su mirada y comienza a darse ese cambio de narrativa hacia un envejecimiento realmente activo, saludable y productivo. Aprender es, pues, seguir creciendo. Así que hoy los invito a atreverse a aprender algo nuevo, a enseñar algo que saben y sobre todo a mantener viva la curiosidad, que es ese bichito que tenemos dentro que nos lleva a descubrir estos nuevos mundos, estas nuevas experiencias. Más años, más aprendizaje, nuevas oportunidades para descubrir, crear y reinventarse. Y sobre todo, más razones para vivir con alegría y propósito. Muchas gracias. Bien. Muchas gracias, Mariela, realmente muy muy satisfactoria la exposición. Sobre todo, me ha gustado mucho porque yo creo que esa es la nueva imagen realmente que estamos viendo del envejecimiento. Ya es un nuevo escenario gerontológico, ya todo ha cambiado en pocos años. Sí, en pocos años Ujú, ha cambiado muchísimo, la verdad que sí. ujú. Muy bien, te agradezco bastante entonces. Y bueno, vamos a cerrar aquí pantalla. A ver, nos toca entonces la participación del licenciado Juan Campaña Miranda. Muy bien. A ver, vamos a darles el audio a Juan. Ya está aquí, ya creo que está, me parece. Todavía no tengo. Ahí, a ver, ya. Te estamos escuchando, falta tu imagen más bien. Ya. Juan Campaña me pone video. Ujú. Pues ahorita vamos a hacer la presentación correspondiente entonces al licenciado Juan Campaña Miranda. Luigi, Sí, dime. Luigi, no tengo audio, no tengo video. Ah, Cámara. video. Ah, ya. Ahorita voy a tomar unos segundos para que
para que vayas a... espérate, a ver, a ver, a ver. Mm. Ya, inicia video. A ver, Inicia video. A ver, ¿ya? audio y video, Ah, pero el no audio puedo está perfecto. verme. El audio está perfecto. Ahora sí, a ver, ahora sí, Ahora espérate. sí. Ah, Ahora sí. ahora sí, ahora sí. Ya. Gracias, Mariela. Me has hecho recordar porque yo todos los años me hago un propósito de aprendizaje. Para este año quiero aprender a tocar guitarra, pero mira, ahora estamos ya en noviembre y no lo he logrado. Pero sin embargo, he logrado una cosa que no lo había programado. Estoy aprendiendo a cantar. Ya me Ajá. sé 20 canciones, ya, de las que no sabía ninguna. La única que me sabía era Flor sin retoño, que la aprendí de pequeño. Pero ahora, ya, gracias al aprendizaje, ¿no? Y al propósito, entonces estoy aprendiendo algo nuevo. Y en la paraquea, y hasta yo mismo me sorprendo de las cosas que se pueden hacer. Así que el Así es. aprendizaje nos da un beneficio. Salud, bienestar Claro que y sí. felicidad. Así que Bueno, a mí lo presentamos propongo entonces. que todo el mundo lo haga, ¿no? Bueno, el tema que tengo para ahora, Espérate que a ver, todavía falta tu presentación. ¿Ah? ya, espérate, Licenciado acá Juan tengo mi Campaña Miranda. compartir pantalla. Sí, allá no hay problema. A ver, estoy compartiendo pantalla todavía. A ver, Todavía no aparece, ¿ah? compartir pantalla. Ya está. Pongo mi pantalla. Todavía. Acá está compartir. Ya. Ya debes estar ya. Sí, ya está. Todavía no tengo. Ay, 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 ¿cómo hago? ¿Cómo hago? Sí, A ver. nunca dejemos de aprender. Ay, ay, que mi pantalla está con Juan. Sí, pues, ya, ahora. Ponme Juan. Juan. Mi pantalla está con la lámpara, Ah, Juan. no, Ah, pues, pero igual, ahorita tú puedes, a ver. Ah, ya, el otro Juan, ¿no? sí, con Juan Ya, está. ya, tienes que ponerte ahí en Juan, pues, entonces, claro. Estás con Juan Campaña. No, con Juan, solamente con Juan. Entonces, ya, entonces no vas a compartir pantalla con a ver, sí, pues, pero tienes que pedirme la A ver, solicitud, pues, espérate. sí. Mientras tanto, vamos a dando a conocer al licenciado Juan Campaña Miranda, especialista en temas como estimulación cognitiva, evaluaciones psicológicos, terapia psicológica y alternativas, y además un destacado miembro de la Central Gerontológica Internacional desde el año 2020 y es hasta el momento, ya tiene varios años, ¿no? Yo creo que desde el inicio de 2020 ya era el coordinador de la unidad de psicología. Eh, Lo que pasa que no sé si se está sí, compartiendo la pantalla porque no veo. ¿Está no, pero compartiendo pantalla? sí, ya te estoy dando la opción para que comparta pantalla, No, ya lo puse ya. ¿ya? Pero ya, pues, entonces ahora Dije ábrelo, que compartir acá, ¿ves? ábrelo en tu escritorio. ¿Ves? Ya va a empezar a abrir, ahí se va a abrir ya, ahí se va a abrir. ¿Mm? Pero tienes que abrir tu presentación, pues, porque estás compartiendo la pantalla de la reunión.
Sí, pero no, a ver. Acá me pone dejar de compartir, aceptar reunión. Ay, Dios mío. Ahí está, ¿ves? Ya está apareciendo, ya. Muy bien. Ahí estamos, ya. Con Ahí el tema estoy. de hoy. Envejecimiento saludable, enfoque nutricional. Ajá. Ya, ok. Muy bien. Ya estamos Entonces ahí. ahí estoy, ya. Ya. Lo puedes Bueno, hacerlo gracias Luigi por la presente. invitación, gracias a todos ustedes, los presentes y los que están también viéndonos por otros medios. Ujú. En esta oportunidad yo quiero hablar el envejecimiento saludable, pero sabemos que el envejecimiento saludable tiene varios enfoques, bio, psico, social. Por lo tanto, en la parte bio, que es el cuerpo, hay que mantenerlo en buen estado. Se dice que hay que hacer ejercicio, una alimentación saludable y la vida social. En esta oportunidad yo quiero enfocarme en la nutrición, en la alimentación saludable. Vamos a hacer unos conceptos, ¿no? El envejecimiento saludable. No sé si le pongo acá. Mejor. Bueno, el envejecimiento saludable es el proceso de optimizar las oportunidades de salud, tanto física, mental y social, para mantener la independencia y la calidad de vida a medida que envejecemos. Hay que darle más vida a los años, no años a la vida. Por eso es que algunas personas envejecen mucho más rápido que otros. No, la edad no es el envejecimiento, es solamente un número. Dos personas de 80 años, como yo, que tengo 80 años, no, no nos vemos iguales. Eso depende de varios factores, ¿no? Entre ellos, pues, hemos visto el estilo de vida, sobre todo, ¿no? La salud, ¿se nace o se hace? La salud no es algo que se nace o se hace de forma exclusiva. Es una combinación de factores genéticos, como la biología en la que se nace, y los factores ambientales y también el estilo de vida. Lo que se construye a lo largo de la vida, ¿no? Eso es el estilo de vida. Se puede heredar una predisposición a ciertas enfermedades, pero el estilo de vida, como la alimentación, el ejercicio, hábitos saludables y el ambiente en el que se vive, tienen una influencia considerable en la salud, finalmente. Por ejemplo, ¿no? Se dice, pues, ha salido diabética a tu mamá. Oye, la mamá puede que sea diabética. Mi mamá ha sido diabética, ¿ya? Pero yo no tengo diabetes. Ya, me he hecho varias veces ¿no? Las pruebas, ¿no? De glucosa y eso, pero no tengo. ¿Ves? Entonces, ¿por qué? Porque llevo un estilo de vida saludable, ¿no? Entonces, ¿no es heredario? No es heredario. ¿Por qué? Porque lo que se hereda es el estilo de alimentación. Entonces, no he heredado la enfermedad en sí, lo que he heredado es el estilo de vida, la alimentación. Y eso es lo que ha contribuido contribuye a que una persona sea diabética, no porque ha sido hereditario, porque la herencia solamente lo define en 1 o 2%, ¿no? Factores que se nacen. La biología humana, dice, ¿no? La genética y la herencia biológica son determinantes que no suelen ser modificables y pueden disponer a ciertas enfermedades. ¿Ya? O sea que dispone, pero no es que sea igual que, ¿no? que el origen. Factores que se hacen. Por ejemplo, el estilo de vida. Esto es uno de los determinantes más influyentes y modificables, que comprende los hábitos alimenticios,
seguir una dieta saludable y equilibrada es fundamental, ¿no? Una alimentación balanceada y saludable. Los ejercicios físicos. La práctica regular de ejercicio es clave para mantener un estado físico y mental. Aquí quiero agregarle algo que cada vez está en mayor difusión. Nosotros hemos dejado, dice, de compartir con la naturaleza. Y uno de los ejercicios descalzo es el que contribuye mucho más a fortalecer nuestra salud. Y eso, por eso que Japón antes tenía pues 10 bosques, ahora tiene como 100. Y en otros países se está incrementando el crecimiento de los bosques para hacer el, el ejercicio, ¿no?, de caminar descalza. Eso contribuye a nuestra salud. Evitar las sustancias, ¿no?, sobre todo los narcóticos, ¿no? Reducir o eliminar el consumo de tabaco, alcohol y otras drogas que tienen un impacto directo en la salud. Otras que también otros factores, ¿no?, que se hacen. Las revisiones médicas, realizar chequeos regulares, seguir las indicaciones médicas es crucial para la prevención y el control de enfermedades. Por ejemplo, ¿no?, ya hace 2 semanas me he hecho un chequeo general, ¿no?, de análisis de laboratorio, todo completo. Y me alegro de que esté bien en todo, ¿no? Los análisis que me han realizado, estoy muy bien. Entonces, la prevención es factor muy importante, porque si detectas algo a tiempo, lo puedes prevenir, lo puedes también a tiempo hacer una curación. El medio ambiente, el factor externo como la contaminación del aire o la calidad de agua, también afectan a la salud, pero la capacidad de control sobre ella varía, ¿no? Por eso hay lugares en el que no tienen pues agua potable, ¿no? Entonces no tienen alcantarillado. Entonces son cosas que muy importantes para que contribuyan pues a nuestra calidad de vida. Las relaciones sociales. Mantener relaciones sociales saludables y construir sistemas de apoyo pueden influir positivamente en la salud mental y física. Esto según los Institutos Nacionales de Salud. Y aquí vemos que es la alimentación saludable. La alimentación saludable es uno de los objetivos principales en las sociedades más avanzadas, ya que permite a las personas disfrutar de una vida además de longeva, en condiciones optimizadas. Cada vez más la preocupación de las personas por conocer lo que comen y las condiciones en las que se producen obliga a los estados a incorporar una información fidedigna en el etiquetado, como dice, alto, ¿no?, en azúcar, alto en sodio, alto en grasas saturadas. Son los pentágonos que nos permiten conocer a los alimentos, sobre todo procesados, y evitarlos. En todo caso, hay protección. ¿Qué dice la OMS, ¿no? La Organización Mundial de la Salud define la alimentación saludable como aquella que ayuda a prevenir la malnutrición, que ayuda a prevenir la malnutrición y enfermedades crónicas como la diabetes, las enfermedades cardíacas, el cáncer, a través de una dieta que aporta la energía y los nutrientes esenciales, que contienen proteínas, carbohidratos, grasas, ¿no?, saludables, vitaminas, minerales, agua sobre todo. ¿Y qué es lo que necesita nuestro organismo? ¿Y qué cosa es la nutrición? La nutrición es el proceso por el cual los nutrientes contenidos en los alimentos satisfacen las necesidades de nuestro sistema y aparatos con el fin de proporcionar a las personas una resistencia física adecuada a nuestra actividad diaria. Para llevar a cabo una correcta nutrición, debemos conocer
las necesidades específicas de nuestro organismo en función de la edad, sexo y actividades que realizamos. Por eso también ya me fui a una nutricionista para que me haga mi plan de nutrición, ¿no? Corregido, porque cada cierto tiempo voy. ¿Por qué? Porque a medida que voy subiendo años, también es qué alimentos son para de acuerdo a una edad. No es lo mismo una alimentación para un niño que para un joven, que para un adulto, que para un adulto mayor. Cada uno tiene un balance de acuerdo a su organismo. ¿Qué es lo que necesitamos más? Más proteínas, ¿no? Menos carbohidratos, ¿no? Y también hay un equilibrio, pues, que necesitamos de vitaminas, proteínas, ¿no? Y minerales, ¿no? ¿Y qué cosa es una dieta? Una dieta es el resultado de la selección de los alimentos que vamos a ingerir para proporcionar los nutrientes que requiere nuestro organismo. Por ello, las dietas dependen de otros factores o condicionantes como la cultura, la disponibilidad estacional de los alimentos y los gustos específicos de cada persona. Entonces, ahí donde hay cierta discrepancia con algunas personas. Me dice, no, esto no me gusta. Oye, pero esto tiene vitaminas, minerales, ¿no? No, pero no me gusta. Entonces, comemos lo que nos gusta y no comemos eh, los alimentos que contienen, ¿no? Lo necesario para poder mantener nuestro organismo. Comemos, sí, que no es lo mismo que alimentarse ni nutrirse. Comemos porque tenemos hambre y nos llenamos, ya está. Y entonces más tarde está panzón, porque hay mucho carbohidrato, ¿no? Con mucha grasa, por el exceso, ¿no? No tomas tu agüita saludable, sino tu bebida gaseosa, ¿no? Llámese cualquiera que sea, ¿no? Entonces, eso no está bien. Debemos, ¿no? Como el otro día le pregunto, no me dijo un amigo, ¿no? Oye, ¿tú qué sabes de alimentación saludable? Estoy un poquito gordo, ¿qué hago? ¿Tomas gaseosa? Sí. Oye, ¿por qué tomas gaseosa? Porque me gusta, pues, ¿ya? ¿Y para qué es bueno la gaseosa? Ah, la gaseosa es bueno para el paladar. Es lo que me contesta, las gaseosas es bueno, pero para el paladar, ¿no? O sea, nos han acostumbrado o nos hemos acostumbrado a tomar bebidas dulces, ¿no? Y le metemos dulce a todo. Tomas un rico café, el mejor café, y le echas como 8 cucharadas de azúcar. Oye, no puede ser, bueno, las cosas son, como se llaman, espirituales. Es un café sabroso si tú lo tomas puro, pues, ¿no? Como cualquier otra bebida, ¿no? Pero nos hemos acostumbrado al café, a echarle azúcar. Y así como otra, comemos o nos alimentamos de lo que nos gusta, ¿no? Por eso es que no mantenemos una salud, ¿no? Porque no estamos equilibrados en cuanto a la necesidad, ¿no? De tanto de proteínas, de vitaminas, minerales, ¿no? Mucho carbohidrato. Dice, y hay una de las cosas que aquí voy a hablar, la dieta. Como la vez pasada también, un amigo, yo me gusta comerme mi ensalada, ¿no? Y lo invitamos a un amigo y me ve y me dice, oye Juancito, estás a dieta, ¿no? Como que si al comer alimento, una ensalada es como que si tuviera una dieta, como que estuviera un enfermo, porque nos hemos acostumbrado que la nutricionista nos manda ensaladas cuando uno no está sobrepeso, ¿no? Entonces, no es eso, pues. La Organización Mundial de la Salud dice la mitad de nuestro plato debe ser ensalada, ¿no? Frutas y verduras, frutas y verduras, ¿no? Entonces, está condicionado eso. Por eso es que cuando uno habla de alimentación saludable, nos referimos siempre a las recomendaciones que nos dan. Dieta mediterránea. Yo también lo aplicaba eso, pero cada vez que cuando yo decía dieta mediterránea, todo el mundo se queda pensando qué cosa es eso, ¿no? ¿Por qué? Porque yo vivo acá en el Perú y de dieta mediterránea no sé qué cosa es eso. Lo único que le dio, ensaladas, frutos secos y verduras y aceite de oliva.
¿ya? Entonces, me puse a ver qué cosa es lo que nosotros tenemos acá en el Perú. ¿Qué reemplazo al nombre dieta mediterránea para que utilizar los alimentos propios de nuestra región? Por eso es que le llamé dieta andina. No dieta mediterránea, sino dieta andina. ¿Por qué? Porque uso los alimentos propios del Perú y sobre todo de los Andes. Y curiosamente, tenía una cita con un paciente en su casa y le di la dieta mediterránea, ¿no? Que la tengo por escrito, que es lo mismo que está ahora acá. Entonces, llamo, ¿tú tienes tu señora que te cocina? Sí, llámala porque quiero enseñarle cuáles son los alimentos que debes tener tú de aquí en adelante. Y entre ellos había pues berros, por ejemplo, que lo voy a tocar ahorita, y otros alimentos. Y le digo, ¿los conoces? No, pero no, me dijo, sí los conozco y los consumo también. ¿De dónde eres tú? De Huancayo, ¿no? De la zona centro. Lógicamente hay todo lo que es la dieta andina. Entonces lo comen, pero no saben para qué es bueno. Simplemente lo comen por costumbre. Y entonces cuando yo hago esto, y lo digo acá en la costa, come esto, no, eso no me gusta, ¿no? Pero es bueno porque tiene una serie de beneficios. No, pero no me agrada, pero no me agrada, ¿no? Entonces voy a esto, ¿no? Así como la dieta mediterránea, que se caracteriza por un consumo abundante de vegetales, frutas, legumbres, cereales integrales, frutos secos y aceite de oliva, como fuente principal de grasa, incluye también una ingesta moderada de pescado, de lácteos, ¿no? Y limita el consumo de carne roja, procesados y dulces. En nuestro Perú existe la dieta andina. Por si acaso, ese nombre lo he puesto yo, dieta andina, que por sus abundantes nutrientes es considerado como superalimento con beneficios para la salud. Por ejemplo, el berro. Mira que el berro, acá lo deberían de vender las verduleras. Y yo me he ido a los mercados y no tienen berros. Encontré una señora que sí. Y le digo, pero ¿por qué no traen berros si es un excelente alimento? Es que nadie lo compra. ¿Y para qué van a traer si nadie lo compra? Se le marchita y pierden plata, ¿no? Entonces lo venden, lo compran solamente más los molienteros, porque en el moliente sí echan el berros, ¿no? Así en jugo verde. Entonces, ahí estamos el berro. ¿Y qué cosa es lo que tiene el berro? El berro, ojo, está en la historia y lo vi después en Hipócrates, hizo un hospital, ¿ya? ¿Por qué? Necesitaba un hospital para atender a sus pacientes y lo hizo cerca de un riachuelo. ¿Y por qué? Porque en ese riachuelo había alta cantidad de berros, porque el berro crece en la humedad y a los bordes de los ríos, ¿no? Entonces, eso es hospital ahí. ¿Por qué? ¿Qué es lo que decía siempre Hipócrates, 500 años antes de Cristo? Que el alimento sea tu medicina y que tu medicina sea el alimento, ¿no? Entonces, acá hay un ejemplo. Hablando del berro, acá también tenemos alto contenido de berro, que no sé si lo trajeron los españoles o que ya teníamos berros, porque cuando he encontrado en la historia, ya hasta los incas lo consumían y todavía no habían españoles, ¿no? Los berros son ricos en yodo, en hierro, vitamina A, vitamina C, ¿ya? Unos 100 gramos de berro tienen 3 miligramos de hierro, cantidad que supera levemente al contenido de 100 gramos de carne, o sea, tiene más fierro que la carne. Hablando de fierro, que se le recomienda, ¿no?, a los pacientes que tienen bajo, o sea, anémicos, uno de los que tiene alto contenido de fierro, no es la carne de res, ni el hígado, ni el, es el cuy, por ejemplo, ¿no? Y el cuy se consume alto, ¿no? Consumo alto también en los Andes, ¿no? Por ejemplo, es ideal para combatir la anemia.
Se puede usar en ensaladas, en sándwiches y hasta en sopas. Así que espero que McDonald's lo pueda, ¿no?, incorporar el berro. Mandó un amigo de Bembo acá, ¿no? Entonces, en vez de lechuga. Es un súper antioxidante. Entonces, hablar de súper antioxidante, como ahora que estaba en una clase, es el antienvejecimiento, ¿no? Y la incorporación de una mejoría a nuestras células para evitar que se oxiden o produzcan radicales libres. Por eso el consumo de antioxidantes. Los antioxidantes naturales presentes en el alimento, como el berro, pueden ayudar a prevenir el denominado estrés oxidativo, que sufren todas las células del cuerpo con el paso del tiempo. O sea que, fíjate la cantidad de antioxidantes que tiene esto, ¿eh? Bajo en calorías. Mira, una taza de berro de 34 gramos de berro aporta solo 3 calorías. Más nutrientes que calorías. Aliado en el sistema inmunitario. Cada porción de 34 gramos de berro contiene hasta 15 miligramos de vitamina C. Debido a esto, su consumo también es beneficioso para las personas con sistema inmunitario debilitado. Acá tenemos otro, el tarwi, que acá también se le llama chocho. Fíjate que el tarwi se exporta más de lo que se consume aquí en el Perú. Lógicamente se consume más en la sierra, ¿no?, en los Andes. Ese es como un frijolito, como una lenteja, sí, pero color blanquito. Y muy agradable, ¿eh?, ¿no? Le echas tu limoncito, como una aliño, y vas a ver el sabor que tiene. Muy agradable. ¿Qué propiedades tiene este chocho? Fortalece los huesos por alto contenido de calcio. Su elevado nivel de calcio es clave para mantener la salud ósea. Por eso, oye, estos incas cargaban tantas cosas y hasta mayores de edad, está en la historia, hoy, y tenían unos huesos fuertes, y eso está comprobado. Ideal para diabéticos. ¿Por qué? Porque bajo en carbohidratos y ayuda a disminuir los niveles de glucosa, colesterol y triglicéridos. Por lo tanto, también contiene hierro, que es una buena fuente de hierro, combate la anemia, esencial para la producción de glóbulos rojos. Ojo, mejora la digestión. Y eso sí me consta porque yo consumo, ¿ya? Y hago mi digestión mejor que antes. La fibra que contiene actúa como un laxante natural y favorece el tránsito intestinal. Y acá tenemos otro, el cushuro. Son algas marinas que también abundan en los Andes. Esto crece, no es marino, porque no es de mar, es de las lagunas. Y ahí tienes una forma como de uvita Italia, suavecita, suavecita, de un sabor agradable. Y acá tienes un plato, como es el que yo preparo, cuchuro, esta salga, con el chocho, ¿ya?, el tarwi, ya con su cebollita, su tomate, y le agrego pues el berros, ¿ya?, una buena ensalada ahí, ¿ya? Pero vamos a ver qué es lo que tiene esto. El poder nutritivo de este cuchuro, que son algas andinas, tiene un poder nutritivo. Esta cualidad convierte al cuchuro en un alimento ideal para fortalecer y estimular el crecimiento de los huesos y dientes. Por eso es recomendable para los niños también. También para mantener o elevar los niveles de hemoglobina en la sangre. De este modo previene la aparición de la anemia en el organismo. Este alimento tiene una alta dosis de proteína, ideal para el adulto mayor, proteína, esencial para el crecimiento, también para los niños, fortalece la masa muscular, que es lo que a nosotros nos falta, ¿no?, por la falta de proteína, y estimula la producción de colágeno, que mantiene la elasticidad de los ligamentos, ¿no? Oye, esto es ahorita una moda, todo el mundo colágeno, 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 ¿no? Entonces, el colágeno está acá, pues, ¿no? Está en tu alimento.
¿Sabe qué me dicen? Cuando yo les digo, no, yo no como esto, comen los cholos, esto comen los serranos, ¿no, Mayo? Hay gente que discrimina, ¿no? A los cholos, a los morenos, ¿no? A los negros. Pero anda bien, pues, cómo está esa gente que come esto, saludable. Pero sin embargo, estamos acá nosotros acostumbrados, no, eso no me gusta. Come lo que te proporciona, ¿no? Lo necesario para mantenerse bien de salud. Acá tienes, ¿no? La proteína refuerza además el sistema inmunológico, previniendo de este modo gripes y resfríos. Asimismo, el potasio es otro mineral presente en el cuchuro. Ojo, que muy pocos alimentos tienen potasio, excepto pues el plátano como ellos, ¿no? Controla la actividad cardíaca y fortalece el sistema nervioso. Asimismo, cuenta con vitaminas del grupo B. La B1 proporciona energía. La B2 evita la dermatitis e interviene en la formación de glóbulos rojos. También tiene la B5 y la B8, que es la biotina, ¿no? Que es para ¿no? el cabello, las uñas, ¿no? y la belleza. Datos científicos señalan que gracias a su contenido de nostocarbolina, las algas de cuchuro son capaces de prevenir la formación de colesterol y también la aparición de tumores cancerígenos. Ahí tienes un buen anticancerígeno. Entonces, yo propongo que al igual como he encontrado otros alimentos, ¿no? Que me falta ahí en algunos. Para terminar, veo que, por ejemplo, siempre citamos al aceite de oliva. Claro, el aceite de oliva se conoce desde antes de Cristo, ¿no? El aceite de oliva es mundialmente conocido porque el aporte del omega 3. Nosotros en el Perú tenemos un aceite que tiene 8 a 9 veces más omega 3 que el aceite de oliva, que es el aceite de Sacha Inchi. Esto es nuevo. El Sacha Inchi se descubrió hace como 10 años. El Sacha Inchi es el maní de los incas. Sacha es parecido. Inchi en quechua es maní, parecido al maní. Entonces, el ingeniero Reategui de Ucayali encontró, ¿no? Que era bastante aceite. Entonces, como acá en el Perú no tenemos los laboratorios, ¿no? Como para poder verlo integralmente, cuál es su potencial de aceite, se lo mandó a Alemania. Y Alemania, cuando lo analizaron, se les abrió los ojos, ¿no? Oye, esto es una maravilla. ¿Qué es esto? ¿No? Se encontraron que tenía más omega 3 que el aceite de oliva. Por eso es que hoy en día se exporta más que el consumo que nosotros lo hacemos en el Perú. Porque en afuera, cualquier país, se alimentan, ven lo necesario para nuestro organismo, no come lo que les gusta y tampoco lo que te llena, comer para llenarse, ¿no? Entonces, nos falta realmente una cultura nutricional. Aquí, yo he visto que mucha gente le pregunto y no lo conocen, ¿no? Propongo, ¿no? Que esto no es suficiente nombrar a la dieta mediterránea como un alimento saludable, porque cada país tiene sus propios alimentos que se han consumido de hace miles de años. Por ejemplo, acá en el Perú, desde el tiempo del Imperio Incaico, ¿no? México y a cada país tiene lo propio, ¿no? Pues son culturas antiguas, antes de la llegada de los españoles, ¿no? Entonces, por falta de conocimiento, actualmente no se consumen, por lo que es necesario difundir más nuestros propios alimentos que tienen grandes beneficios para nuestra salud. Por eso mi propuesta es que cada uno, Salvador, México, ¿no? Y cada país, Argentina, tiene lo propio. Entonces, no hablemos solamente de la dieta mediterránea, hablemos de nuestras propias dietas que con los alimentos y difundirlos, porque de esa forma solamente de esa forma vamos a conocer mejor
los nutrientes que tienen los alimentos propios de cada país. Entonces, culturicemos en la parte nutricional. Eso quería como un aporte para nuestra sesión anual, ¿no? Contribuir con la alimentación. Gracias. Muy bien, muchísimas gracias, Juan. Realmente, qué interesante, la verdad. Y muchas veces no conocemos los alimentos que tenemos acá, imagínate. Y no los estamos valorando tampoco. Y sobre todo el valor nutricional, ¿no? Nosotros a veces que queremos que nos acostumbramos a determinados sabores, ¿no? Y nos limitamos cuando nos alimentamos realmente. Sí. Y eso es Ujú. Súper interesante, como dice acá Mariela, súper interesante. Juan, poner en valor nuestros productos y rescatar los sabores. Claro, Así es, sí, sí, me claro, alegro acá mucho, me está. alegro porque yo sé que cada país tiene lo propio, ¿no es cierto? Claro, Entonces, a nosotros, claro. nos toca eso, ¿no? Ujú, De difundir lo que tenemos, lo que ujú. hay en nuestro país para poderlo culturizar y la gente sepa, ¿no? Y gracias a, mira cómo es, ¿no? A mí me han invitado justamente en un negocio para poder hacer esta charla para que la gente vaya aprendiendo cómo debe alimentarse, ¿ya? Y ojalá que esto se industrialice, pues no, pero no como alimento procesado, sino como que estos alimentos que no se consumen en la costa, como el cuchuro, el tarwi, que más de todo lo que se exporta que lo que comemos, sean incorporados en nuestra dieta, ¿no? Que le he llamado dieta andina. Ok, muchas gracias. Para Juan, realmente excelente. Bien, acá estamos muy contentos y ahora toca la presentación de nuestra tercera ponente, la doctora Karina Maribel Rodríguez Vázquez. Ella es de Guatemala y médico rehabilitadora, egresada de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Tiene 30 años de experiencia laboral, habiendo sido directora médica también del Hospital de Rehabilitación del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social. Ujú. Y pues médico especialista también en epidemiología del campo, actualmente docente de la literatura de medicina, licenciaturas de medicina y odontología en la UPANA, Guatemala, formadora y evaluadora certificada por la OPS. Así que le damos pase pues a la doctora Karina Maribel Rodríguez Vázquez. Adelante, amiga. A ver, cuando te voy a... Ahí está, audio, atenta, ya está. Hola Luigi, hola a todos, buenas ¿Qué noches, tal? bienvenidos. Para video todavía me sale que no, Luigi. Ujú. Pero bueno, ya acá ya, la presentación ya se ve. Sí, ya Bien, estamos viendo, sí. ok, bueno. Eh, Qué excelente, Juan, me encantó. Yo soy promotora de todo lo que podamos tener, que se mueva, que podamos alimentarnos, usar, porque muchas veces la seguridad alimentaria de un país, de una región, tiene como base justo el hecho de que aprovechemos al máximo todos esos recursos con los cuales vamos día a día compartiendo y muchas veces los tenemos a la vuelta de la esquina, están allí, pero desconocemos ese valor nutritivo y ese uso que podemos darle, ¿verdad? Bueno, y pues ya que nos hemos alimentado bien, ya que tenemos esa base, ahora demos cuenta la importancia y lo fundamental que es el que nos movamos. El movimiento en el ciclo de la vida es una actividad fundamental. Es muy, muy importante que nosotros tengamos presente que el no movernos va a generar pérdida de años de vida
va a generar pérdida de capacidad cognitiva y justo lo que en la primera charla escuchamos, ¿verdad? O sea, todo el tiempo debemos retarnos a aprender algo, a generar una oportunidad de crecimiento individual y a buscarlo de manera proactiva porque al final, pues en cualquier momento nunca va a ser de más tener cualquier tipo de habilidad, cualquier tipo de competencia. Entonces, para nosotros poder llegar a esa meta, pues necesitamos movernos, mover nuestros brazos, mover nuestras piernas, mover nuestro cuerpo, trasladarnos, movernos de un lugar a otro. Entonces, cuando ya tenemos a una persona mayor, si principalmente ha tenido algún factor de riesgo, pues entonces vamos a iniciar a hacer una evaluación. Y esa evaluación, en primera instancia, nosotros para determinar el movimiento en el ciclo de la vida, vamos a hacer una evaluación biomédica. ¿Por qué? Porque tengo tablas, estándares, tengo ya indicadores con los cuales yo voy a decir, bueno, estás en riesgo, no vas del todo bien o dale, que todo va bien y podemos optimizarlo y podemos mejorar. Entonces, la evaluación biomédica es fundamental porque es el estándar con el que nos vamos midiendo y justo algo que decía Juan, me encantó cuando habló de los determinantes de la salud y dentro de los determinantes el estilo de vida y dentro del estilo de vida el hecho de hacer nuestros chequeos periódicos, hacer ese proceso. Es tan importante porque ya llegamos a la cita, llegamos a la consulta cuando ya me duele la rodilla, cuando ya no puedo mover el brazo, cuando se me duermen los dedos, cuando el hombro no funciona, cuando ya el plano alto no me da el cuerpo porque ya no puedo alcanzar en la despensa lo que está a nivel superior a mi cabeza. Entonces ahí decido ir a consultar, pero ahí ya es tarde porque muchas veces ahí ya hemos encontrado una lesión que nos está limitando la funcionalidad de la persona. Entonces, es fundamental que nosotros tengamos esa valoración funcional y principalmente para saber con qué redes contamos, qué apoyos vamos a tener y cómo va a trabajar esa evaluación social. Porque de esa integración biopsico-socio-espiritual que yo hago a un ser humano, yo tengo completamente esa visión global con la que yo puedo determinar hacia dónde enfoco mi plan educacional, hacia dónde enfoco mi plan terapéutico y principalmente hacia dónde yo voy a poner metas a corto, mediano y largo plazo para que ese movimiento en el ciclo de la vida se mantenga. Entonces, hablar de la parte de la evaluación biomédica, pues en primera instancia vamos a ver la parte de antecedentes médicos personales, edad, actividades preexistentes, condiciones preexistentes, riesgos que se hayan tenido antes, si en este momento hay alguna enfermedad activa, ya que dentro del movimiento los riesgos más serios que vamos a tener son las caídas y dentro de las caídas un 55% de estas se dan por enfermedades activas. O nos caemos o nos limitan el movimiento. Entonces son condiciones que debemos manejar, tratar, controlar para que esto no se dé. Y bien lo decías, Juan, o sea, el hecho de que tengamos una mala dieta, que no tengamos adecuada cantidad de calcio, colágeno, proteína, nutrientes fundamentales para músculo, hueso, ligamentos, tendones, pues entonces el movimiento se va a limitar. Y aquí vemos cómo todo se amarra, cómo ese biopsicosocio espiritual viene siendo una realidad y entre más pasan los años, más nos damos cuenta que esa amalgama tiene que mantenerse unida, porque si nosotros no hacemos que cada uno de esos componentes esté fortalecido, el movimiento se nos cae. Ya hay algo que no vamos a poder realizar. Entonces, si alguien ya tiene una enfermedad preexistente y está recibiendo un tratamiento, es importante que sepamos qué efecto secundario nos puede dar, qué reacción secundaria espero, porque hay medicamentos, por ejemplo, en el caso de síndromes dolorosos de espalda, que damos un relajante muscular, un antineurítico, pues va a dar sueño, sedación, mareo. Y eso, si yo no lo explico a la persona y que está en casa y se levanta a las 2, 3 de la mañana al baño porque tiene necesidad de ir a hacer su micción, riesgo de caída porque se levanta y va a tener algún tipo de trastorno de equilibrio, de movilidad y eso nos va a conllevar a un factor de riesgo. Hablamos que de cada 10 personas que se caen,
por lo menos 2 tienen una relación con algún medicamento que tiene un efecto secundario, con la alerta, con el control de equilibrio, con lo que tiene que ver con el sueño. Entonces es mucho. No podemos dejarlo de que, ay, no importa, hagámoslo cuando se pueda, sino que sí es algo que tenemos que darle ese potencial. Entonces, la valoración funcional, cuando yo ya salgo lo médico, vengo con la persona y veo ya cómo está su movimiento en general, yo puedo utilizar, y por eso es la importancia de ir al médico, porque yo puedo utilizar muchas escalas. Hay escalas de OMS, está la escala de Bartel, CATS, de la Cruz Roja, el MIF, el FIM, la CIF. Hay muchas escalas que a mí me permiten poder valorar la funcionalidad. Entonces, ya con eso yo tengo un semáforo en el cual yo te digo, bueno, tú estás en verde, no hay problema, sigue, podemos mejorar, podemos empezar a usar pesas, podemos irnos ya a nadar, podemos hacer un poco de escalada, podemos manejar un poco de resistencia o no. Vámonos en amarillo, movámonos sin mayor riesgo, poca resistencia, poca carga, pero no dejemos de mover. Estamos en rojo. Hay algo que no nos permite tener un movimiento autónomo, bueno, pues entonces que el familiar, el cuidador, el asistente, el terapista llegue y haga este movimiento para que la fascia, colágeno, ligamento no se endurezca y nos lleve a tener contracturas que luego no nos permite retornar o retomar nuestras actividades cuando ya tenemos un alta. Entonces, la mayoría enfatiza el nivel de independencia funcional justo en la ambulación, en el poder caminar, porque hay muchas actividades de nuestra vida diaria que requieren que caminemos. Entonces, cuando yo veo la parte de la valoración funcional, algo que va a ser un denominador y un objetivo muy importante es ver la ambulación que tiene la persona, cómo está su marcha. Entonces me voy a la exploración física. Y en la exploración física yo tengo que ver cómo está el aparato cardiorrespiratorio. Acuérdense que de la frecuencia cardíaca llega toda la sangre, oxígeno, azúcar, llega toda la cantidad de agua a nuestros órganos y la respiración va a permitir que tengamos esa energía por medio de la cual nuestros sistemas se van activando. Entonces, si yo tengo una mala adaptación a cambios tensionales, tengo alterado todo mi sistema de monitoreo de mi presión arterial, al momento que yo cambio de posición y voy de estar acostado sentado a estar de pie, esos cambios que mueven volumen, porque cambiamos la tensión, cambiamos resistencia, van a disminuir la sensibilidad de mis vasoreceptores y eso puede llevarme o a un riesgo de caída o a un riesgo de mareo o que yo no pueda hacer una actividad con adecuada coordinación. Entonces es muy importante que nosotros hagamos de manera dinámica, cuando somos los facultativos, cuando hacemos la valoración, hay que hacerla vivencial, no que me diga, mira, te puedes levantar bien de la cama, puedes levantarte cuando vas al baño, te levantas sin dificultad, y la persona de pronto se va a acordar de las veces que sí, pero si ya yo me pongo a indagar y me pongo a revisar, con el solo hecho de decirle, ve y párate, y no lo logra hacer sin ayuda, sino que tiene que buscar el soporte para hacerlo, eso a mí ya me da un indicador de que hay situaciones que debo fortalecer antes de yo poder trabajar un programa de fortalecimiento físico, sino me voy a trabajar todos los componentes que tienen que ver con equilibrio, con todos los cambios de volumen circulatorio y debo tener ese cuidado de utilización de vendas, utilización de medias, cómo voy a trabajar esos cambios de volumen, porque es muy importante que nuestro cuerpo tenga esa capacidad. Si ya no la tiene porque la ha ido perdiendo, pues tengo que ver cómo logro que esto venga y se pueda recuperar. Siempre en la exploración física voy a hacer un examen neurológico. Recordemos que en la medida que van pasando los años, van disminuyendo la propiocepción, el reflejo de enderezamiento y el aumento de lo que es el tiempo de reacción. ¿Qué es lo que sucede? Medio topo con algo y caigo de un solo. Caemos, pero con una facilidad que en otro momento tendríamos una manera de reflejo de reponernos y no caer, sino solo tropezar, pero como pierdo neurológicamente varios de mis sistemas que me permiten mantener un equilibrio y un adecuado posicionamiento en el espacio,
pues entonces esto me lleva a que pueda tener riesgo de caída, deterioro cognitivo. Por eso es vital aprender algo, porque en la medida que nosotros aceleramos y manejamos siempre algo nuevo, leer, buscar, trabajar, ¿por qué? Porque si yo voy presentando y encuentro ya una evaluación con deterioro cognitivo, esa alteración de la percepción visoespacial es una alteración, puedo tener también una alteración de la comprensión o de la orientación geográfica, incluso a veces pierden la orientación en la cama y bajan, o sea, se mueven y se rotan hacia el lado donde no tienen una contención y por eso tenemos incluso en situaciones de movimiento en el lecho caídas de la cama porque perdemos la orientación que tenemos cuando estamos acostados. Se nos olvida hacia dónde podemos tener un movimiento seguro o hacia dónde debemos buscar un soporte para movernos. Entonces, eso es muy importante que lo tengamos en cuenta. Hay, desde el punto de vista neurológico, daños definitivos. Cuando ya tenemos una condición médica que me lleva a tener acinesias, rigideces, cuando tuvimos una enfermedad cerebrovascular y este evento ya me provocó daño a nivel cerebral y ya perdí, quedó pléjico, ya no tengo la fuerza en un brazo, una pierna, ya no puedo moverme, ya no puedo expresarme, ese equilibrio se me va, incluso tengo una anomia. Yo ya dejo de pensar en el lado que tiene la plejía y lo dejo de tomar en cuenta en mi esquema corporal y muchas actividades que van a darse van a tener el riesgo de no tener en cuenta esa otra parte de nuestro cuerpo y eso va a llegar a que tengamos una posibilidad de tener un trastorno, una caída, un trastorno de equilibrio, porque el tono muscular y la fuerza se ha perdido y lo olvido porque yo hago esa anomia, yo borro de mi esquema esa parte de mi cuerpo y con facilidad puedo topar, tropezar o tener algún tipo de lesión. Fundamental cuando nosotros hablamos de movimiento, ver la marcha. No importa en qué condición tú camines, pero lo importante es que yo como facultativo vea cómo está tu fase de despegue, tu choque de talón, tu largo de pisada, largo de paso, amplitud de la base, cómo está tu equilibrio, porque de eso va a depender qué tanto yo voy a indicar qué acciones hacemos, si hay debilidad, si no hay buena tolerancia a la actividad, entonces sobre eso vamos generando un programa de fortalecimiento. Por el uso, por la vida, por los años, el deterioro articular se da. Si hice algún deporte de alta resistencia, de alta demanda, de mucho contacto, acelero ese deterioro articular y no tiene, como bien lo dijo Juan con sus 80 años y está también en todo sentido, no tiene nada que ver la edad cronológica con el deterioro articular. Tenemos personas menores de 50 años por mucho contacto físico con artrosis muy, muy severas, por lo que en edades tempranas se tienen que dar reemplazamientos de caderas, de rodillas, se tienen que hacer procesos ya invasivos severos porque tenemos gran dolor, hay deformidad o ya no tenemos esa autonomía de movimiento. Entonces, es muy importante que hagamos una buena evaluación. Si existe la osteoporosis, trabajarla. Nosotras las mujeres, lamentablemente, la parte hormonal no nos ayuda y luego de la menopausia empezamos a perder todo nuestro calcio y tenemos más riesgo de osteopenia y osteoporosis, pero si tenemos un adecuado suplemento, hacemos ejercicio, nos exponemos al sol y tenemos un buen plan, eso no va a pasar, aunque estemos pasando por el climaterio y durante todo ese periodo. Pero sí debemos hacer la densitometría, hacerla a nivel, no de mano, hay que hacer la densitometría en columna y cadera. ¿Por qué? Porque son las partes óseas de mayor riesgo para que tengamos de verdad un diagnóstico de las áreas vulnerables y que podamos hacer una adecuada atención. Definitivamente los que más se deterioran con el pasar de los años por el mal calzado, y aquí sí, las mujeres somos más destructoras de nuestros pobres pies porque el calzado es la prótesis más deformante que le podemos dar a nuestro pie. Entonces, es fundamental que evaluemos los pies. Puede haber un pie plano del adulto, puede haber ya un pie charcot, puede haber un pie cabo por malas posturas, podemos tener muchos callos, muchas hiperkeratosis que hacen que se pierda ese contacto y propiocepción y es como que estemos andando en una esponja y no se logre tener ese contacto con la superficie y no podamos anteceder o sentir para no tener un riesgo de caída
nuestros artejos en garra, ¿verdad? Tener nuestros deditos en garra, tener úlceras en los pies, principalmente si son diabéticos o tienen problemas de circulación. Todo eso lo tenemos que ver porque eso va a limitar Ay, no me he dado el cuenta. movimiento. No me he dado cuenta. Entonces, cuando yo veo la marcha, tengo que ver la pisada, la amplitud, y tengo que ver, como lo tenemos en esta flecha, el equilibrio y cómo se mueve esa línea. Entonces, yo pongo a caminar a la persona, yo tengo que dar ese seguimiento y tengo que ver que no importando que esté usando un equipo de soporte o caminando sin ninguna ayuda, yo tengo que ver cómo se comporta ese equilibrio para que la marcha sea eficiente y correcta. Las leyes de la mecánica dicen claramente que el mínimo gasto de energía se concibe cuando el cuerpo se mueve en línea recta. ¿Y qué tengo que buscar? Eso se hace cuando tengo equilibrio. ¿Qué tengo que buscar? Que se maneje el mejor equilibrio posible para que se gaste menos energía, para que tengamos un adecuado centro de gravedad bien posicionado al centro de nuestra línea y eso nos permita tener estabilidad, disminuir la caída y que no lleve a un factor que no permita luego que la persona haga de una manera constante una autonomía en traslados y su marcha. Entonces, cuando yo evalúo el equilibrio y la marcha, es fundamental tener cómo está utilizando su visión, porque una deprivación visual tiene un 50% de compromiso de inestabilidad. Es una persona que necesite una ayuda para poder ver y no la esté utilizando, tiene la posibilidad, el doble, de que pueda tener una lesión. ¿Por qué? Porque estamos teniendo un factor de deprivación que tiene que ver en la mitad de todo lo que está en su sentido de estabilidad. ¿Qué hacemos para no caer? Bueno, disminuimos la velocidad, ampliamos la base, empezamos a buscar puntos de apoyo y eso hace que disminuya nuestra efectividad. Hacemos también esa anulación del braceo, ¿verdad? Para caminar, vamos alternando, mano izquierda, pie derecho, derecha, pie izquierdo y alternamos, pero lo dejamos por un lado y eso tiene un principio fisiológico y biomecánico que nos permite tener una adecuada marcha. Aumenta a veces la anchura de la zancada y eso nos hace ver que la persona no está teniendo un buen soporte cuando está caminando y no lo está haciendo de una manera correcta. También vemos que el ángulo que forma el pie con el suelo cambia y eso me lleva a mí a darme cuenta que debo corregir y mejorar ese patrón de marcha para que la base de sustentación se mejore. Entonces, estas líneas con las cuales nosotros vamos a ir evaluando a la persona nos van a ir dando la pauta de qué debo intervenir y cómo debo trabajar. Indiscutiblemente, el contexto social es fundamental porque el núcleo familiar, cuidador o de apoyo investiga, ve si la persona está dejando de moverse, si ha cambiado su hábito por alguna razón, si su dependencia o sobreprotección, si lo que yo hago para que no se mueva, no mamá, quédese en la cama, mire, usted mejor no haga nada, mire, o sea, si el núcleo social está siendo edadista, si el núcleo social está siendo limitante, si el núcleo social está siendo barrera, me doy cuenta de ello y lo voy diagnosticando y también es muy importante que vea las condiciones de la vivienda, porque una vivienda que no tiene todos los facilitadores para que pueda caminarse de manera segura, con adecuada iluminación, buenas escaleras, alfombras, baños con barras para poder apoyar y disminuir el riesgo de caídas. Todo esto nos permite en algún momento el que podamos trabajar dentro del contexto social con la familia para que puedan hacerse todas estas modificaciones que nosotros necesitamos hacer dentro del entorno familiar, dentro del entorno social, dentro del contexto vecindario, dentro del lugar a donde va a hacer sus actividades del día a día, porque todos los espacios medioambientales, el entorno público, transporte público, ascensores, todo lo que tiene que ver con la movilidad de la persona, es muy importante que lo veamos y por eso la parte social yo lo pido siempre que sea vivencial. O
sea, la trabajadora social tiene que ir, ver, hacer el circuito, ver cómo se mueve, cómo viene, porque la narrativa omite muchos factores de riesgo que podamos tener del entorno. Bueno, ya nos dimos cuenta, hay discapacidad en la marcha, entonces esto me da ese estado de salud que indica no que la persona esté enferma, sino que tiene ya una dificultad de movilidad y de traslado y de poder llegar de un lado a otro. Limita sus posibilidades y cualidades y habilidades y hace que el individuo pues sea dependiente en algún momento. Entonces, si yo describo los aspectos positivos de la persona, bueno, veo qué cosas puede hacer y voy compensando en una evaluación real ese funcionamiento humano para que la persona, ay, no, ya mis rodillas no sirven y yo me limito a quedarme en una silla de ruedas porque yo ya no puedo hacerlo. No, o sea, nosotros aquí empezamos a hablar el término de discapacidad. Y cuando hablamos de discapacidad, esto va ligado a la evolución de la dinámica humana con adquisición o pérdida de capacidades, pero lo más importante es que no es inherente a la persona, sino que toda la discapacidad va a estar en esas barreras que tiene el entorno, que no son facilitadoras y que no permiten que la persona pueda desenvolverse autónomamente o con algún tipo de autoayuda o equipo, pero hacerlo de una manera eficiente. Entonces, si nosotros vemos desde el concepto de la OMS, vemos que la función de la marcha, que es la movilidad más limitada que encontramos, puede venir acompañada de un trastorno, una enfermedad, puede llevar a una deficiencia y tener esa limitante. Pero esto va y viene, porque si yo controlo la enfermedad, si yo doy el equipo, si yo mejoro el medio ambiente, obvio que todo esto se retira y la persona puede moverse de una manera, cambiando de un estado de salud en un contexto a tener una manera directa de poder ser una persona incluida y trabajar. ¿Por qué tocar el tema más de la marcha que de la movilidad del resto del cuerpo? Porque si nos damos cuenta, la tercera parte de personas mayores de 65 años, que es un 25%, van a tener fracturas, principalmente de cadera, más en mujeres, y va a ser producto de accidentes. Aumentar el número de caídas incrementa el número de lesiones, secuelas, y eso nos lleva a mayor incapacidad y mayor lesión. Entonces, la marcha es fundamental y por ello debemos generar actos de prevención. Entonces, la prevención primaria, educarnos para salud y hábitos de vida saludable. Y eso es importantísimo. Hacer actividad física, caminar. Las 3 ponencias de hoy les invita a caminar, caminar y caminar. Caminar para ir a buscar los berros, ¿verdad, Juan? Caminar para oír los podcasts de YouTube, nos decía justo en la primera ponencia, caminar para mover. Nunca limitemos nuestro movimiento, pero entonces debemos educar y traer, mantener cuando salgo a caminar ese cambio de visión amplio, quitar transportes, no cargarme de objetos, no llevar, evitar llevar lo que sea cercano. Siempre es importante, si voy a recoger algo del suelo, doblar rodillas y agacharme y no inclinarme porque puedo perder el equilibrio y puedo tener un golpe a nivel de la parte superior de mi tronco cabeza. Mantener una forma física, ¿verdad? O sea, un equilibrio de relación actividad-reposo. No exigirme más de lo que mi cuerpo pueda dar, pero tampoco frenarme y llenar esos 7,000, 8,000 pasos día, que es lo que nos dice la OMS, que nos lleva a tener un adecuado cuidado cardiovascular y orgánico. Revisar cómo están nuestras gafas, audífonos, bastones, andadores, siempre todo el equipo de autoayuda que esté óptimo, tener una buena dieta, tener un buen control médico y estar suficientemente hidratado en todo momento. Siempre en prevención primaria, los zapatos. Debemos usar zapatos adecuados, nunca sandalias que no tengan una sujeción posterior, nunca estos zapatos, perdón por decir la marca, pero tipo Crocs, que nos hacen no tener ningún soporte ni adecuada ubicación de nuestro pie, que sea una suela antideslizante, que no dé fricción y que sea de un tacón bajito, más o menos de 2 a 4 centímetros la altura del tacón, y entre más ancho, mejor. Evitar llevar zapatillas sueltas, ¿verdad? O sea, no amarradas y tienen cintas, porque nos podemos parar en la otra y podemos generar algún tropiezo.
siempre por lo menos una visita al médico al año, controlar las enfermedades crónicas y sí recomendamos al que debe usarse una muleta, un bastón, un andador, usarlo, porque lo que pasa es que muchas veces caemos en una negación que no lo necesitamos y lo prescribimos la mayoría de veces para prevenir una caída, porque sabemos que ya hay compromiso de propiocepción, de fuerza, de coordinación, de equilibrio y para prevenir una caída. No es que no puedan caminar, sino porque estoy dándolo para hacer un acto de prevención. Y eso siempre tomarlo en cuenta en todo momento. El riesgo ambiental es importante informar a la persona mayor, familia o asistentes o cuidadores de los peligros que puedan estar en el medio, habitación, domicilio, residencia, entorno, y estos que se minimicen al máximo para que esos factores extrínsecos no vengan a ser causantes de daño. Pasa que también tenemos hábitos insalubres, como en toda la línea de vida somos parte de, entonces disminuir el consumo de alcohol, tabaco, la polifarmacia, la automedicación es fundamental porque a veces no sabemos qué efectos pueden darse al combinar medicamentos que ya tomamos por necesidad con otros nuevos y la automedicación nos puede traer una complicación y riesgo que luego puede ser catastrófico principalmente en nuestra movilidad. Iluminación, interruptores en las entradas que tengamos ahora, ya tenemos tecnología que podemos pedirle que encienda desde que me levanto, le digo, hey Google, hey Siri, hey, la que tengamos, enciende la luz, ya yo me levanto iluminado. Entonces hemos tenido estas charlas en las cuales la tecnología usémosla para nuestro beneficio y aprendamos a hacerlo. No es difícil, hay muchas cosas que podemos mejorar, que no tengamos cables eléctricos sueltos. Hay que tratar de dejarlos en orillas, en lugares donde no interrumpan paso o de poner un adhesivo, algo que permita aislarlos para disminuir el riesgo de una caída. Ya dijimos poner barandillas en baños, en el retrete, en escaleras, en lugares donde sea, en rampas, donde sea necesario, no utilizar escaleras sin barandillas, porque eso nos puede traer un factor de riesgo. En la cocina, en no colocar cosas ni demasiado bajas ni demasiado altas, para que no estemos usando escalerías, sino que queden en nuestros planos medio, alto, bajo, de funcionalidad y no tener que estar usando dispositivos para alcanzar los objetos. Perdón, esta se me duplicó. En la prevención secundaria, que es importante, comienza cuando la persona ha tenido una afección y que tenemos ya factores que deben incluir en la causa. Entonces, es importante que todos los que tengamos expresados en una condición médica o que vayamos trabajando, los veamos en cuenta, porque cuando yo trabajo, ya una persona mayor, estamos hablando ya de un centenario, una persona que ya tiene muy afecto todo su proceso, ya tiene una prótesis, ya tiene una intervención que ha requerido mayor cuidado, pues tengamos en cuenta que la evaluación diagnóstica antes del evento es importante, que la corrección de los peligros ambientales es fundamental, que quitar los factores de riesgo intrínsecos, eso lo podemos hacer, y que los factores desencadenantes se vuelvan a quitar para que no tengamos una recaída. Terminamos con una prevención terciaria. Esta está basada en corregir la presencia de discapacidad secundaria al evento y esto da todas las medidas rehabilitadoras para disminuir la secuela. Mejorar coordinación, equilibrio, arcos de movimiento, fuerza, autonomía, que es lo que vamos buscando. ¿Cómo lo hacemos? Por medio de equipos. Los equipos de rehabilitación son manejados interdisciplinar, transdisciplinar, multidisciplinarmente. Debemos esa parte física, emocional, espiritual, reducimos al máximo esos efectos secundarios de la lesión que pudiéramos presentar, evitar úlceras, contracturas, anquilosis, mejorar fuerza. Y entonces, yo arranco de una condición, mejoro el equilibrio, mejoro la coordinación y voy llevando a la persona a ese máximo potencial de funcionamiento y que tenga autonomía. ¿A dónde lo llevo? A donde la persona quiera llegar. Yo voy a hacer que su vida diaria sea autónoma, pero este ciclo yo lo tengo que ir a hacer de manera cuidadosa
día con día para que no vuelva a tener una recaída y para que no se enfrente a factores de riesgo. ¿Quiénes trabajan en un equipo de rehabilitación? Muchas personas. Aquí hay algunos mencionados, pero de ellos la mitad tienen que ver con el movimiento, porque para poderse mover, enfermería nos apoya en moverse, el familiar en orientarnos, para podernos comunicar el terapeuta de lenguaje, el terapista físico para tener coordinación, equilibrio, fuerza y poder trabajar, el médico geriatra por la medicación, el médico psicólogo para mantener ese estado de ánimo, el trabajador social para ir a esa casa, a ese circuito de vida y conocerlo, el gerontólogo para hacer ese soporte fundamental en prevenir, apoyar, acompañar y dar toda esa guianza en lo que corresponde dentro de todo, y el nutricionista porque la dieta es fundamental para que podamos tener ese crecimiento óseo, tendinoso, muscular, porque sin eso no lo hacemos. Y ya sabemos todo lo que Juan dijo, es tan cierto que muchas cosas dejamos de hacerlas porque no nos gusta. Y aunque yo tengo muchos usuarios que dejan de cuidarse, dejan de hacer porque no quieren comer, porque no tienen hambre, y son diabéticos y son hipertensos y no comen. Entonces, hablar de que el alimento es parte de la vida, que debemos cuidar, que debemos trabajar, que debemos hacer un trabajo en equipo eficiente y que debemos buscar la optimización de todos los procesos es fundamental. Entonces, para movernos, tenemos que movernos todos y todo el equipo debe estar alerta, en movimiento, sabiendo que esta dinámica no solo nos hace comunicarnos, sino llevar al máximo potencial a la persona mayor. Los invito a todos a que no paremos de movernos y muchísimas gracias, Luigi, y pues feliz de estar un año más en nuestro aniversario. Bendiciones. Oh, maravilloso. Excelente la presentación, Karina, como siempre. Como, bueno, ¿qué puedo decir? Realmente excelente. Tengo que aplaudirte, como se dice. Así. Bueno, o sea, me ha gustado muchísimo realmente esta jornada, esta primera, ¿no? Parte de la jornada gerontológica de aniversario, realmente todo ha estado muy interesante, muy valioso realmente lo que se ha dicho y bueno, ahí me quedo, bueno, vamos a simplemente a invitarles a que sigan participando, ¿no? Asistan a las todavía dos días más todavía que nos quedan. A ver, vamos a ver, justamente el día de mañana, bueno, está dedicado, son profesionales, todos son de México, mañana, mañana todos son de México. Sí, la magíster Luz Zaragoza, como Más allá de los años, reinventar la vida en cada etapa. La magíster Judith Ávila, ustedes ya saben que es la subdirectora académica de la Central, heridas silenciosas, adicciones en las personas mayores. Y con el doctor Marco Antonio Cubillo, que también nos acompaña hoy día, con la nueva longevidad, más años y nuevas formas de vivirlo, que es un tema también muy importante. Y por supuesto, el día 14 ya es el cierre toda esta jornada, de estos días tan interesantes, la conferencia anual que se llamará Hacia una nueva cultura gerontológica y el factor crucial de la comunicación. Me acompañarán como panelistas la magíster Judith Ávila, el doctor Marco Antonio Cubillo, la doctora Karina Rodríguez, que está aquí también, y la magíster Luz Zaragoza también. Así que prácticamente todo el equipo, casi todo el equipo de Vanguardia Gerontológica va a estar ahí presente. Y justamente le quería decir, por ejemplo, en realidad quería un poco adelantarles de la conferencia, el contenido de la conferencia, porque la gran parte de la conferencia va a ser, lógicamente, temas de análisis, de reflexión en el tema gerontológico, pero hay un segmento en que vamos a hablar específicamente de la central, y luego de ello, luego de la participación del panel, finalmente vamos a tener una pequeña reunión de unos minutos justamente para brindar, para agradecer y también para felicitar a muchas personas que realmente, porque yo tengo que decir muchas cosas, muchas personas que
que están en la central, que realmente se merecen un agradecimiento público, ¿no? Un reconocimiento público a la colaboración tan grande que han tenido. Entonces, yo creo que también eso es importante. Y por supuesto, a brindar, a brindar de todas maneras, ¿ya? Así que nos veremos entonces. Bueno, seguimos entonces mañana con el doctor Marco Antonio Cubillo, Luz Zaragoza y Judith Ávila. Entonces, ahora sí nos despedimos. Hasta el día siguiente.